directrices, que son 3 unidades. Cada unidad tiene sus subtemas que vamos a ir utilizando en el transcurso del semestre. Acá está la bibliografía que les había mencionado ayer. El libro base es el libro de Schwartz. Pueden usar el de Williams, pueden usar Uranka o el de Riva, cualquiera de ellos. Sobre la evaluación, igual que les mencioné ayer, 25 puntos primer parcial, 25 puntos del segundo parcial, 35 al final, que es de todo lo que hemos avanzado durante el semestre, 5 puntos de asistencia y 10 puntos de trabajo final. Sobre el trabajo final, una vez se cierran las inscripciones y tenemos el total de los alumnos inscritos, vamos a hacer los grupos para que preparen sus temas de exposición, los cuales son hechos por afinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes después de su grupo, yo les voy a decir, van a hacer grupo de 7, de 8, de la cantidad que sea, y ustedes saben con quién van a trabajar y lo van a preparar. Es un trabajo de investigación, pero al corto tiempo que tenemos es difícil que podamos investigar. O sea, buscar un universo, decir, por ejemplo, a ver, voy a ver cuántas pacientes han tenido un parto prematuro, por ejemplo. Sacar datos, hacer estadísticas, buscar las causas, determinar la causa más frecuente de un parto prematuro, lleva un tiempo mayor a 3 meses que es el semestre, ¿no? Entonces, más que todo, se va a hacer una monografía, la cual ustedes tienen que revisar, pero no copiarla, ¿ya? Eso ya yo les voy a explicar cuándo vamos a exponer, cómo va a ser la presentación y todo, pero en su debido momento. Se cierran las inscripciones y les doy los temas. Antes que me olvide, ayer olvidé mencionarles que las prácticas hospitalarias son en 2 subgrupos. Si ustedes son 10 en el grupo C1, un martes o un viernes van 5 y en la siguiente semana van los otros 5. Eso es una orden de la encargada de las prácticas hospitalarias de acá de la universidad, porque es el acuerdo que han llegado con el hospital, ¿ya? Igual ustedes saben sus respectivos horarios, se organizan y se programan para ir. Bueno, va a tener no, porque ya pasamos ayer. La otra semana, el mismo jueves a la misma hora, no sé si va a ser en esta misma aula, porque aquí hay un grupo que todavía no se ha abierto. Entonces, si no se abre este grupo, va a ser en esta misma aula que vamos a ver evolución clínica y partograma. ¿Okay? Y ahí completamos las 2 prácticas de aula. Y ya la siguiente semana, que sería 8 de agosto, ya nos vamos a visitar en el respectivo horario. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que vendría a ser las hemorragias durante la primera mitad del embarazo. Aborto, embarazo ectópico y lo que viene a ser mola. No se fatiguen de sacar fotos en las diapositivas, se las voy a pasar a Valeria y ella se las va a hacer llegar a ustedes por el WhatsApp. ¿Listo? ¿Qué viene a ser aborto? Tenemos la definición de Schwartz, nos dice que es la interrupción espontánea o provocada del embarazo cuando tiene menos de 20 semanas de embarazo o un peso menor a 500 gramos. La OMS nos dice un peso menor a 500 gramos y una edad gestacional menor a 22 semanas. Cualquiera de los 2 conceptos son válidos. 20 o 22 semanas con un peso de 500, menor a 500 gramos. ¿Cuáles son las principales causas? Las principales causas de los abortos vienen a ser las ovulares, las cromosomopatías. La principal, el síndrome de Down, niños, embriones que vienen con algún problema cardíaco, que hacen una parada cardíaca. Luego están las causas maternas, por ejemplo, tuberculosis, hipertensión, que la paciente tenga una diabetes descompensada, entonces es otra causa. Tenemos las funcionales, tenemos inmunológicas, como ser el síndrome antifosfolipídico, que es una alteración a nivel de la coagulación, que se ve en los abortos recurrentes, ¿ya? Las psicológicas, las tóxicas, algún tipo de traumatismo, pacientes que se caen, que sufren accidentes de tránsito, pacientes que sufren agresión física, y luego tenemos el uso de drogas, ¿ya? Consumo de drogas, consumo de tabaco, el consumo de la cafeína puede llevarnos a amenazas de aborto o a abortos. ¿Cómo se va a clasificar clínicamente? De acuerdo a su sintomatología, de acuerdo a su clínica, vamos a tener la amenaza de aborto, vamos a tener el aborto completo, el aborto incompleto, el aborto inminente,
vamos a tener el aborto diferido, aborto infectado, aborto recurrente, embarazo no embrionado. Hay varios tipos de abortos que vamos a tener. Cuando hablamos de una amenaza de aborto es toda paciente que tiene amenorrea, que refiere dolor tipo cólico en hipogastrio, que se le va a región lumbar, que ustedes al hacerle el tacto vaginal no va a haber modificaciones cervicales, pero sí va a haber un escaso sangrado. Ayer mencionamos de que el cuello, el cervix, acá viene ya el cuerpo del útero, mide de 3.5 a 5 centímetros. ¿Ya? Y si es una paciente sin hijos, el orificio cervical externo está completamente cerrado. Ahora, cuando hablamos de modificaciones, que no hay modificaciones cervicales, este está intacto. Ustedes hacen el tacto, el cuello está cerrado, está largo y no entra ni siquiera el pulpejo del dedo. Pero sí va a tener un sangrado el cual va a ser leve. Eso viene a ser la amenaza de aborto. ¿Qué vamos a hacer en la amenaza de aborto? Primero, si la paciente refiere una amenorrea y no sabe que está embarazada, que es alguno de los casos, pedimos una prueba de test, la determinación de lo que viene a ser la beta-HCG, que es la hormona del embarazo. Esta tenemos el test PAC que nos dice positivo o negativo y la beta-HCG cuantitativa, que es la que nos va a dar un valor y nos va a guiar a las semanas de gestación que tiene aproximadamente la paciente. Luego vamos a pedir una ecografía. ¿Para qué? Con la ecografía vamos a confirmar el embarazo, vamos a determinar si hay vitalidad embrionaria, si ya hay el embrión, porque hay un tipo de embarazo que solo hay saco y nunca aparece el embrión, que vamos a ver más adelante. Y vamos a ver si es que no hay un desprendimiento del saco gestacional, que puede ser la causa del sangrado. Vamos a internar a esa paciente y vamos a tener, puede ser un reposo relativo o un reposo absoluto, dependiendo de la magnitud del desprendimiento. ¿A qué se refiere? Este viene a ser el útero. ¿Dónde se implanta el embrión? ¿Dónde se implanta el embrión? Esa es la fusión, esa es la fecundación. A ver, en la región ampular de la trompa se va a fusionar el espermatozoide con el óvulo, se va a hacer un cigoto y este va a migrar hasta implantarse en el endometrio. Es acá donde va a estar el saquito. Nosotros, cuando la paciente está con su amenaza, vamos a ver el saquito. Ahí está el saquito. Un saquito bien conformado. ¿A qué se refiere? Que es de bordes regulares, porque hay sacos que son alargados, que son de bordes irregulares, que eso nos da un mal pronóstico. Entonces, vemos el saquito y vamos a ver si hay algún tipo de desprendimiento. ¿Qué es el desprendimiento? Vamos a ver contracciones, ese dolor que tiene la paciente, y se va a ir desprendiendo el saco. Es como una torta. Entonces, ustedes van a calcular, el ecografista calcula más o menos cuánto es el porcentaje de desprendimiento. Si es un desprendimiento entre el 5 y el 10%, con un escaso sangrado, que la paciente puede ir a la casa con tratamiento ambulatorio y hacer un reposo, podemos mandar a la casa. Pero si es una paciente en las edades extremas de la vida, que dijimos ayer, menores de 15 años, mayores de 35, que tiene 2 cesáreas anteriores, que es una gran multigesta, que no va a poder hacer el reposo en la casa o que está sangrando bastante, se debe quedar internada, ¿ya? Pero así calculamos más o menos el desprendimiento, ¿ya? Es como si ustedes una torta y van calculando más o menos el ecografista cuánto está desprendido esto. Entonces, internamos a la paciente, hacemos un reposo relativo o reposo absoluto, dependiendo de la clínica, usamos antiespasmódicos, tenemos el propinoxato, tenemos el clonixinato de lisina, tenemos la iosina, con nombres comerciales van a encontrar propinoxato más clonixinato de lisina, que es el Viadir.
Tenemos el butilbromuro de iosina, ambos vienen en presentaciones endovenosas, o sea, en ampollas, y vienen vía oral, ¿ya? Todo medicamento como estos debemos indicarlo previa prueba de sensibilidad porque los pacientes pueden hacer reacción alérgica. Ambos se colocan, o sea, no van a colocar los dos, pueden colocar o uno o el otro, pero ambos se colocan cada 8 horas vía endovenosa y la primera dosis es previa prueba de sensibilidad. Si lo vamos a dar vía oral, vienen de 10 miligramos y se puede dar igual cada 8 horas. ¿Ya? Vamos a usar la progesterona, que no nos olvidemos que la progesterona es la hormona del embarazo, que la va a llegar a producir la placenta. Entonces nosotros se la indicamos en las amenazas de aborto a las pacientes vía oral y vienen presentaciones de 100, de 200 y de 400 miligramos. Cuando nosotros indicamos de 200, le podemos indicar cada 8 horas o cada 12 horas vía oral. Son unas cápsulas blandas, las cuales cuando la paciente tiene emesis o hiperemesis gravídica, que son los vómitos, la misma cápsula que es blanda, que es como un óvulo vaginal, esa misma puede colocársela a la paciente vía vaginal, cuando no tolera la vía oral. Ahora, hay pacientes que tienen las posibilidades y se pueden hacer colocar unos anillos que se colocan en vagina, que hacen una liberación de progesterona. Se llaman anillos de progesterona. ¿Ya? Luego usamos también en la amenaza de aborto la indometacina. ¿Qué es la indometacina? ¿Qué es la indometacina? ¿Han escuchado? La indometacina va a inhibir la síntesis de prostaglandinas. ¿Ya? Y las prostaglandinas son las que nos provocan la contracción uterina. Entonces la indometacina viene, o nosotros la vamos a usar en la presentación de supositorio. Se va a colocar vía rectal. ¿Ya? Como de tratamiento con indometacina son 3 supositorios durante 3 noches. 1, 1, 1, no más. ¿Ya? La indometacina la podemos usar también para las amenazas de parto prematuro, pero solo se puede utilizar hasta las 32 semanas de embarazo. Pasadas las 32 semanas de embarazo, puede provocar el cierre precoz del ductus arterioso. ¿Ya? Entonces, y vamos a pedir también todos los laboratorios de rutina. Si la paciente no tiene ningún laboratorio, recién se ha enterado que está embarazada, vamos a pedir hemograma, coagulograma completo, grupo y factor, VIH, VDRL, que es el de sífilis, que también lo piden, algunos lo piden como VDRL, otros lo piden como, ¿ya? Cualquiera de los dos es el mismo, que es el de sífilis. Vamos a pedir Chagas, toxoplasmosis, hepatitis B. Vamos a pedir un examen de orina, un cultivo de esa orina. Si la paciente está sangrando, la muestra se debe tomar con sonda Foley. Se hace una asepsia de la región vulvar para que no haya sangre y con una sonda vamos a sacar la orina. Vamos a hacer un urocultivo y eso es lo que hacemos en una amenaza de aborto. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Qué es el aborto inminente? Es esa paciente que sabe que está embarazada o llega al hospital y se entera que está embarazada, que presenta dolores abdominales tipo cólicos que son intensos, que son sostenidos, que tiene abundante sangrado, que hay coágulos y que ustedes al hacerle el tacto hay modificación cervical. Entonces hay una dilatación, hay un borramiento, este cuello ya no mide de 3.5 a 5. El borramiento, las modificaciones cervicales, vendría a ser borramiento y dilatación. El cuello se hizo más corto, ya no está tan largo. Y el que estaba cerrado, el óseo que estaba cerrado, comienza a abrirse, que eso vendría a ser la dilatación. Entonces, hay modificaciones cervicales, hay abundante sangrado y no hay que hacer.
se deja que eso evolucione. Una vez se dilató el cuello, uno le puede dar la medicación a la paciente, pero los antiespasmódicos trabajan a nivel del músculo del útero. ¿Qué tipo de músculo tiene el útero? Igor. Belén. Fernando. No, ¿qué tipo de músculo? Liso, chicos. El útero tiene un músculo liso, entonces los antiespasmódicos actúan a nivel del músculo liso. Entonces, si ya está ese cuello dilatado y le colocamos un antiespasmódico, vamos a hacer que se dilate más. Entonces se espera la evolución, que ella lo termine de expulsar, que se termine de dilatar y se expulse. Eso es el aborto inminente. Luego tenemos el aborto diferido. El aborto diferido es llamado huevo retenido, huevo muerto y retenido o mixed aborto. ¿Qué quiere decir? La paciente estaba gestando, le hicieron una ecografía, tenía embriocardia positiva, luego comienza a presentar un escaso sangrado, le repiten una nueva ecografía y ya no hay embriocardia. Si esa muerte ha sido en menos de 24 horas, todavía se va a poder ver la figura del embrión. Pero si es mayor a 24 horas, ya no se ve. Como dicen ahí, se ven alteraciones estructurales de lo que viene a ser el embrión. ¿Ya? Este es el aborto diferido. ¿Qué conducta vamos a hacer en estas pacientes? En la paciente del aborto inminente, esperamos que expulse para la conducta. A ambas pacientes le vamos a pedir una ecografía y las vamos a internar. Ya, a la paciente del inminente esperamos que lo expulse para hacer el procedimiento, que es una limpieza, sea un legrado o sea una MEC. En la otra paciente que tiene un MISET, la vamos a internar y si la paciente no tiene dilatación, vamos a madurar el cervix. ¿Con qué? Con misoprostol. ¿Ya? Hacemos la ecografía, confirmamos que en el aborto inminente, por ejemplo, podemos pedir que nos midan el cervix. Lo pedimos como cervicometría. Entonces la ecografista va a hacer la ecografía transvaginal, me va a medir la longitud del cuello, si mide menos de 2.5 es un mal pronóstico, no haya que hacer. En estas pacientes que no tienen latido el bebé, vamos a confirmar que no hay latido, se internan y se preparan. Pedimos todos los laboratorios de rutina, a excepción de esas pacientes que están con alteración hemodinámica, es decir, que están hipotensas, que están taquicárdicas, que tienen abundante sangrado. Esas pacientes ingresan directo a quirófano. Pero si es una paciente que llega con su ecografía y dice, doctora, dice que mi bebé no tiene latido, no está sangrando, no está nada, la vas a preparar, pides todo inmediatamente de rutina y lleva su tiempo. ¿Ya? Pedimos laboratorios para entrar al quirófano porque una vez está dilatado, el cuello va a entrar. A estas pacientes que van a entrar a procedimientos, sean legrados, sean armeos, sean cesáreas, se les hace una profilaxis antibiótica. La hacemos con cefazolina. ¿Qué es la cefazolina? Victoria. Brian, ¿qué es la cefazolina? Brian, el próximo viernes me va a hablar de la cefazolina. 5 minutos va a tener para decirme a qué familia pertenece, cuánto es su vida media, cuánto es la dosis. Eso es fármaco, chicos. Bueno, vamos a indicar la cefazolina. Vienen presentaciones de 1 gramo y cuando hacemos como profilaxis antibiótica vamos a colocar 2 gramos. 2 gramos previa prueba de sensibilidad. Eso es para una profilaxis antibiótica. Y vamos a proceder a la evacuación del útero mediante una vez está dilatada. ¿Se acuerdan que ahorita les hice un dibujo y les dije que se puede ver el orificio cervical externo? Este es el orificio cervical externo. Este ustedes colocan el espéculo vaginal y es el que podemos observar. ¿Ya? Esta pinza de acá tiene como unas tenazas. Se llama óseo, la pinza de óseo. Es como unas tenazas. El cuello del útero es como un reloj, ¿verdad? Así le han enseñado a un ginecólogo, ¿verdad? Que es como un reloj. Entonces, cuando vamos a hacer el procedimiento,
La pinza de POSI o algunas veces la aro, hacemos el pinzamiento en el labio anterior a horas 12. Pinzamos a horas 12, ¿para qué? Para poder traccionar hacia nosotros y poder proceder a la limpieza. En este caso, en la imagen que les coloqué, este viene a ser un dilatador de Heger. Eso es cuando queremos meter una leera, no nos entra bien y comenzamos a dilatar. Es como un marcador y dilatamos y eso va abriendo. Vienen desde el más delgadito hasta el más grueso para que podamos dilatar. ¿Okay? En la imagen de al lado les muestra, en este caso, lo que vendría a ser una leera. La leera es como una cureta que comienza a raspar para poder hacer todo lo que es la limpieza de lo que hay en cavidad endometrial. Lo mismo, cuando nosotros entramos a cavidad endometrial, con la leera entramos de manera suave, llegando a tocar el fondo del útero. Siempre hay que entrar suave. Si ustedes entran de golpe, podemos perforar. Y ahí ya. Entonces, lo mismo. Horas 12, horas 1, y van. Se va alegrando por hora. Cuando ya no hay nada, van a escuchar que hace el útero. Ustedes raspan y se escucha como que crujiera. Ya no hay nada. Cuando aún hay restos, es como que ustedes hicieran una almohada. Lo van a sentir así. Y cuando ya no hay, aparte del sonido, el sangrado se hace rojo vivo y tiene como burbujas. Va saliendo. ¿Ya? Entonces, eso sería en cuestión de lo que vamos a hacer. Ahora, el AMEU, este legrado es el que dicen el LUI, legrado uterino instrumental. El AMEU es la aspiración manual endouterina, en la cual se usa como una jeringa que absorbe, va como chupando, ¿entienden? Dice de que es menos invasiva, que se debe hacer hasta las 12 semanas, pasadas las 12 semanas ya se hace un legrado, pero algunas veces quedan restos. ¿En qué parte? En la parte de los cuerpos, ¿ya? Que ahí pueden quedar restos, entonces la paciente debe regresar a una limpieza si es que no lo elimina con medicación. Luego tenemos el aborto en curso. Es al cuadro anterior que hemos visto, la paciente va a botar líquido o va a botar restos de embrión, de restos ovulares, entonces se puede eliminar. Y el aborto incompleto es cuando ya la paciente dice, me viene un dolor, sangré y hacemos una ecografía, ya no hay embrión, ya no hay saco, solo se observan los restos ovulares en la ecografía. El aborto completo es una paciente que dice, yo sangré, eliminé mucha sangre, eliminé como pedazos de hígado, les va a decir la paciente, hacen una ecografía y no hay absolutamente nada, lo eliminó por completo. Ese es el aborto completo. Y el aborto habitual es aquel que se caracteriza por tener 3 o más abortos consecutivos. Paciente que les dice que tiene puros abortos, se debe de hacer un estudio para ver si no es un síndrome antifosfolipídico, para ver si no es alguna malformación uterina, para ver qué está pasando, porque esa paciente tiene esas pérdidas. Obviamente que hay que preguntarle y que la paciente hable con honestidad si no es provocado, ¿no? Porque eso es otro caso, ¿ya? Y por último tenemos acá el embarazo anembrionado. Aquí está el útero, miren, está bien delimitado. Ahí viene el útero, acá está el saco, es un saco de bordes irregulares, no está bien, aquí se lo va a ver. Aquí les voy a mostrar que es irregular. Miren, bordes irregulares, es medio alargado, no hay embrión, ¿ya? Cuando tenemos estos casos, el paciente puede irles a la consulta, por ejemplo, ustedes van a ser médicos generales, y va a ir a su consulta y le va a decir, doctor, me hice una prueba de embarazo, estoy embarazada. Usted le va a pedir primero una ecografía. ¿Y qué habla? Eres tú, ¿no?
¿Son ustedes? Tú, Brian. No. El que escucha que alguien habla. Entonces, van a pedir una ecografía. Si no hay embrión en esa ecografía, el saco gestacional les va a dar una probable edad gestacional. Que va a decirles, por ejemplo, por saco gestacional son 5 semanas. Ustedes van a sacar con la fecha de última menstruación y la edad de 4 o 5 semanas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Si la paciente no está sangrando, si la paciente está tranquila, en 10 días vamos a pedir una nueva ecografía. En 10 días ya debería haber embrión. O siquiera una vesícula vitelina. ¿Que cómo la van a ver la vesícula vitelina? Les va a aparecer en el saco como una canica, como una bolilla, así transparente, bien cristalina la van a ver. Entonces, eso les está dando de que hay que darle unos días más para un nuevo control. Pero si no aparece absolutamente nada y ese saco no ha aumentado en tamaño, en 10 días sigue saliendo de 5 semanas, se procede a la internación, maduración cervical y limpieza. Pero disculpe, ¿hasta cuánto tenemos que esperar cuando es un anembrionado? Por eso te digo, si es tu primera ecografía, 10 días. Si en 10 días ese saco gestacional sigue con las mismas medidas anteriores, que no ha aumentado en tamaño, no aparece ni siquiera la vesícula vitelina, no sigue su progreso. Pero si en 10 días está la vesícula vitelina, le da 7 días más. ¿Ya? A no ser que la paciente te diga, no, para que voy a seguir esperando, porque hay algunas que se desesperan y no quieren. Pero yo particularmente las hago esperar a veces hasta 20 días. 10 días aparece la vesícula, le doy 10 días más. ¿Por qué? Porque la naturaleza es tan sabia que cuando no sigue su curso de embarazo, el mismo cuerpo lo comienza a querer expulsar y la paciente mancha en borras de café, que se llama, que es como un chocolate, o comienzan a sangrar rosadito. Entonces, tu mismo cuerpo lo va eliminando y eso es lo que se le explica a la paciente. ¿Ya? Luego tenemos el aborto infectado. Es aquel aborto que no fue resuelto de la manera correcta, que tal vez fue hecho de forma clandestina, o tal vez la paciente viene sangrando hace 20 días y no fue al hospital. Hay casos de pacientes que dicen hace 3 semanas que estoy sangrando, no sabía que estaba embarazada. Claro, están los restos, entonces eso se infecta. ¿Qué te va a producir un aborto infectado? Te puede producir una endocervicitis, la mucosa del canal cervical se va a inflamar, va a haber un flujo purulento, ustedes hacen el tacto, y ese flujo, ese sangrado es con pus, es de color violáceo y huele muy mal. Luego tenemos la endometritis, que es la infección de la cavidad endometrial que está en el útero, y una miometritis que es seguido de una endometritis. No nos olvidemos que el útero tiene varias capas, ¿no? ¿Son cuántas capas? 3. Endometrio, para. ¿Ya? Entonces, el miometrio es el que se va a infectar, va a ser una miometritis. ¿Cuál va a ser la clínica de esa paciente? Soy la paciente, estoy sangrando hace 10, 15 días, me hicieron un legrado, cualquier lugar que te dijeron. Estoy, no voy bien a la casa, todo, pero a los 2, 3 días me vuelve el dolor. Me comienzo a presentar alzas térmicas, escalofríos, ¿ya? Comienzo a presentar estoy más pálida, tengo taquicardia, y el sangrado que ya no había o que era escaso comienza a aumentar en cantidad y huele mal. Entonces, tú llegas a tu paciente y tú dices, ¿cuánto está? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer en el aborto infectado? 1, una ecografía para ver cuánto de restos hay. 2, la paciente se interna y se debe hacer antibiótico terapia antes de hacer una limpieza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese útero que está infectado es un útero friable, es como una mantequilla, cosa que tú quieres directamente legrarlo, lo perforas. ¿Ya? Entonces, hay protocolos, en el hospital que ustedes van a hacer prácticas conmigo, el protocolo es 6 horas. 6 horas de antibiótico terapia. El hospital en el que yo me formé era 24 horas de antibiótico terapia.
Cubrimos gram positivo, gram negativo y anaerobios. ¿Cuál es lo que comúnmente hacemos? Cefotaxima, 1 gramo. ¿Cada cuánto se da la cefotaxima? Cada 6 horas. Ya, la cefotaxima se da cada 6 horas. Damos gentamicina, vamos a cubrir. ¿Qué vamos a cubrir con la genta? Ya, con la genta vamos a cubrir gram negativos. Ya, la gentamicina viene en presentaciones de 80 miligramos que se colocan cada 3 horas vía endovenosa, o si no, la presentación de 280 miligramos que se coloca una cada 24 horas. Y vamos a usar el metronidazol vía endovenosa, con eso vamos a cubrir los anaerobios. Entonces estamos gram positivo, gram negativo y anaerobios. Ese es un esquema con 3 antibióticos. Puede ser que en otro hospital hagan cefocolamica y metro, puede ser que en otro hospital hagan clindamicina con metronidazol, que va a cubrir gram positivo, gram negativo y anaerobios también. Cada hospital tiene su protocolo. Una vez la paciente está cubierta de antibióticos, se procede a la limpieza. Es mejor reingresar después de una ecografía de control a seguir legrando y poder, por desgracia, señor Juan. ¿Ya? El día martes fueron los chicos de obstetricia Dolar y ellos vieron una niña de 17 años con un embarazo de 18 semanas que ella no supo cuándo rompió bolsa, pero ya no había nada de líquido, se veía en la ecografía el útero y como chupadito el bebé, no había nada de líquido. Se le colocó misoprostol y lo expulsó y ese útero estaba infectado. Olía súper mal, la placenta estaba verde, el bebé estaba violáceo. Entonces en ella yo legré y dejé para un control ecográfico al día siguiente, porque en cuernos me daba la impresión que había restos, pero lo mismo que yo sacaba olía mal y ya estaba con antibióticos. Entonces, preferible es que al día siguiente, como ya yo no estoy, otro colega ingrese con una nueva ecografía y vaya directo donde hay, o tal vez lo saque todo. Que no puedo forzar para escuchar, pues yo puedo perforar. ¿Ya? En los infectados ese es el riesgo. ¿Cuáles son las complicaciones de los abortos? 1, la retención placentaria, que nos puede llevar a infecciones. 2, las hemorragias, cuando las pacientes no saben, pues más que todo esto lo van a ver en los provocados. Cuando la paciente se provoca un aborto y no sabe el uso del misoprostol, se lo pone, y el misoprostol tiene efectos adversos si sobrepasa la dosis máxima. ¿A qué se refiere? Dice de que te puedes colocar hasta 1000 microgramos de misoprostol. El misoprostol viene de 200 microgramos. Ya, no se van a olvidar de eso. Microgramos. Eso es la presentación del misoprostol. Dice que te puedes colocar hasta 1000 microgramos. Pasado eso, y si te colocas más de eso, te puede dar diarrea. Si tienes cesáreas anteriores, te puede provocar hasta ruptura. Siempre, cuando ustedes vayan a colocar un misoprostol o vayan a ver lo que nosotros estamos colocando en el hospital, se le dice, señora, posiblemente le vaya a dar fiebre, posiblemente tenga escalofríos, va a sentir un dolor como una menstruación muy fuerte. Se le va explicando a la paciente los efectos que le va a ocasionar el misoprostol. Si el misoprostol no actúa, los 800 microgramos no actúan porque colocamos nosotros, si es una paciente, ella por ejemplo no tiene hijos y es su primer embarazo, a ella le pueden colocar 4 tabletas, que son 800 microgramos. Pero yo, que tengo 2 cesáreas anteriores, no me pueden colocar los 800. Vamos de a 200 o a veces de mitad de la tableta sublingual. En los pacientes con cesáreas anteriores, más que todo trabajamos de manera sublingual, no directo en la vagina, que es otra manera de colocar el misoprostol. El misoprostol, más adelante vamos a ver que no solo lo usamos para madurar el cuello, no solamente se usa en inducción. ¿Qué es inducción? Obstetricia 1. Pacientes con embarazos a término o llegando a su post-término, que tienen partos anteriores, que
que tiene todas las condiciones para un parto vaginal, coloca misoprostol para provocar que ese cuello se abra y luego eso es inducción. Y luego hacemos la conducción que se hace con oxitocina. Ya, entonces, el misoprostol no solo es para el tema de aborto, también se puede colocar misoprostol en las hipotonías uterinas. Pacientes que ese útero han tenido el bebé, ese útero no se contrae y lo colocamos. En ese caso le colocamos vía rectal. El mismo misoprostol que se toma, que se coloca debajo de la lengua, que se coloca en vagina, se coloca vía rectal en la hipotonía. ¿Ya? Eso sí lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Primero vamos a hacer el diagnóstico diferencial con un embarazo ectópico, con una mola, que son hemorragias de la primera mitad del embarazo. También en las pacientes, cuando le hacemos una especuloscopía, para ver, porque a veces hacemos una ecografía y no hay desprendimiento. Cuando no hay desprendimiento, el saco está bien implantado, todo está bien, hacemos una especuloscopía. Colocamos el espéculo vaginal y observamos el cuello para ver si no hay varices, si no hay pólipos, porque pueden haber pólipos que están sangrando, pueden haber ectropios, que son las cervicitis. Entonces hacemos la especuloscopía para ver de dónde es el sangrado, cuando no hay desprendimiento del saco gestacional. Y tenemos el síndrome icterozoémico de Mondo. Tiene una alta mortalidad materna. Es una infección del útero grave por maniobras abortivas malas, ¿ya? Por ejemplo, cuando no está bien esterilizado el material que vamos a usar, el agente causal es el Clostridium perfringens, ¿ya? Este va a ocasionar, hace unas esporas. Esta bacteria va a producir esporas. Estas esporas van a invadir riñones. Hace una falla multisistémica a la paciente. La paciente va a presentar fiebre, escalofríos, va a taquicardia, polimia, va a haber oliguria. ¿Qué es oliguria? ¿Xixi? No, está bien. Oliguria es la disminución de la cantidad de orina. ¿Y qué es anuria? Que no orina esa paciente. Entonces, eso va a tener la paciente. Y existe esta triada que se llama triada sintomática de Mondo. Yo les puedo decir, mencioné la triada de Mondo. Ictericia, hemoglobinuria y hemoglobinemia. Esa es la triada de Mondo. En todo el semestre van a haber varias triadas, cosa que ustedes no se vayan a confundir. Esta es la de Mondo, el síndrome de hipertensión, vamos a ver la de Hell. Entonces ahí va. La fiebre es confuso, ¿eh? La triada, que son tres, es ictericia, hemoglobinuria y hemoglobinemia. Ahora, la fiebre, los escalofríos, polimia, oliguria, eso ya son síntomas que la paciente presenta. Son pacientes que llegan a terapia intensiva. En ellas, ¿qué se va a hacer primero? Se hace un tratamiento antibióticos cubriendo gram negativos, gram positivos, anaerobios. Si no hay una respuesta, termina en una histerectomía abdominal. Se saca todo. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta de amenaza? ¿De aborto, perdón? ¿Les ha quedado claro? Ok. Ahora vamos a ver el embarazo ectópico. ¿Qué viene a ser el embarazo ectópico? Ya dijimos que ¿qué era fecundación? Glenda, ¿qué es fecundación? Leonardo. La fecundación es cuando es la unión de los óvulos. Ya, fecundación viene a ser la fusión de dos células haploides para convertirse en una célula diploide que se va a producir en la región ampular de la trompa de falopio y esta va a migrar y se va a implantar en el endometrio. Eso es lo normal. Cuando no sucede eso y ese cigoto, esa fusión que ha habido, se queda en otro lugar que no sea endometrio, puede ser ovario, en cualquier parte de la trompa, puede ser cervical, se llama embarazo
embarazo ectópico. ¿Ya? ¿Cuántas partes tiene la trompa? 4. ¿Cuáles son? Ampular. ¿Y qué se llama esto como dedito? Fimbres. Exactamente, esas son las 4 partes. El embarazo ectópico más frecuente, ¿dónde es? Es en la región ampular, porque es ahí donde se produce la fecundación. Dice el libro, si no me equivoco, el 98%, no estoy segura. Creo que dice el 98% son en la región ampular. Existe el intersticial, que es el más... Entre el intersticial y el cervical son los que más riesgo de que sangre demasiado y se termine sacando todo ahí, ¿ya? Por la vascularización que hay, entonces son los más peligrosos. Ahí están las localizaciones que pueden haber. También existe el abdominal, nunca he visto solo en literatura, pero hay entre su clasificación de acuerdo a su localización. El ectópico se clasifica de acuerdo a su localización y de acuerdo a su clínica, que vamos a ver en la diapositiva más posterior. ¿Cuáles son los factores de riesgo para un embarazo ectópico? Paciente que tuvo un embarazo ectópico anterior tiene mayor riesgo de tener un nuevo embarazo. Paciente que le han hecho algún tipo de cirugía tubárica es otro riesgo. Pacientes con ligadura de las trompas, pacientes que tengan el dispositivo intrauterino. Se ha visto un aumento de los embarazos ectópicos desde que apareció lo que es la fertilización asistida, ¿ya? Pacientes que tienen clamidia, que tienen gonorrea, que les causa una enfermedad pélvica inflamatoria, estas pacientes tienen mayor riesgo de un embarazo ectópico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Uno, el diagnóstico va a ser una prueba de embarazo que nos dice que está embarazada, una ecografía en la que no se ve al embrión ni el saco en endometrio y la clínica. Chicos, quiero que algo tengan en claro. Si ustedes no saben la clínica de las patologías, estamos mal. ¿Por qué? Ustedes van a ser médicos generales, van a salir a un primer nivel. Tal vez cuando salgan de aquí, van a ir al internado, van a tener al ginecólogo, al pediatra, van a tener a alguien encima de ustedes. Pero llega un momento en el que dan su grado y son libres como el viento, donde ustedes responden por todo lo que hacen. Cuando ustedes vayan a un primer nivel, o vayan, qué sé yo, a Carachuchillo, a no sé qué, que no tienen un ecógrafo, que no tienen un laboratorio, y si ustedes la mandan a esa paciente, por ejemplo, si es un ectópico roto, porque esa paciente que le va a llegar a la emergencia en la noche, va a llegar porque se rompió, porque está con clínica. Si ustedes no saben la clínica y la mandan a esa paciente a buscar una ecografía a las 2 de la mañana, esa paciente va a pillarla a las 10 de la mañana el otro día y vaya, eso está abierto, es como un grifo que chorrea y la paciente se les va a choquear y se les va a morir. Diferente va a ser que ustedes llamen y digan, doctora, le estoy mandando una paciente que sospecho, tengo una impresión diagnóstica que es un ectópico roto. Yo le decía, ¿por qué? Tiene amenorrea, tiene esto, esto y esto, que ahorita vamos a ver cuál es la clínica, y así ustedes se van a poder defender, ¿ya? Entonces, la clínica es la que manda, con la que ustedes van a decirme, por esto se la estoy mandando, yo no puedo acá. El cuadro clínico se va a caracterizar por la amenorrea. La paciente va a presentar un sangrado transvaginal escaso, oscuro, va a tener dolor que no va a ser muy intenso, ¿ya? Y cuando ustedes hacen esa prueba de embarazo, sale positiva, le quieren palpar el útero o sacan ustedes la probable edad gestacional por amenorrea, no lo van a palpar el útero o el útero va a ser menor para la edad gestacional. Y si ese embarazo no está roto, van a poder palpar una más. Porque clínicamente el ectópico se va a clasificar en embarazo ectópico roto, que también se llama complicado, y el embarazo ectópico no roto, o que también se llama no complicado, ¿ya? Obviamente
el no roto, el no complicado, yo voy a su consulta, les voy a decir, ¿sabe qué? Me hizo una prueba de embarazo, dio positiva, me piden una ecografía y se topan que el embarazo está en mi trompa. Se va a ver la masa. Y el ectópico roto, ese es el que me va a llevar a la emergencia a cualquier hora del día y cualquier día de la semana, porque se rompió y me viene un dolor intenso, es un dolor brusco, ¿ya? ¿Por qué? Si esa trompa se ha roto, como les mencioné hace rato, está como un grifo, está goteando, y la sangre va a causar irritación peritoneal, cosa que ustedes quieren palpar el abdomen y la paciente grita de dolor, porque la sangre causa irritación peritoneal. Si ustedes hacen un tacto vaginal, hacen el tacto y lo movilizan al cuello, la paciente va a gritar de dolor, porque en los fondos del saco de Douglas también va a haber sangre y eso le va a causar dolor. Eso se llama el signo de Proust. Ya, es el dolor a la movilización del cuello. Algunas veces les voy a decir me duele el hombro. Eso se llama el signo de la Font. ¿Qué es eso? Hay sangre en cavidad abdominal, causa un espasmo del nervio frénico y viene el dolor a nivel clavicular. ¿Ya? Entonces, si la paciente les llega con irritación peritoneal, con signo de Proust positivo, amenorrea, sangrado escaso, dolor abdominal brusco, ¿qué va a hacer? Un ectópico roto. Si no tenemos ecografía, si no tenemos TESPAC, si no tenemos laboratorio, primer nivel referimos. ¿Nosotros qué hacemos? Ahorita estamos sin ecógrafo, pero normalmente en emergencia tenemos. Entonces tampoco la voy a mandar a esa paciente a hacer una ecografía. Voy a ingresarme al quirófano directamente. Más si la paciente está hipotensa, está diaforética, está taquicardia, me está diciendo que hay que está haciendo un shock hipovolémico. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento del ectópico roto o ectópico complicado es quirúrgico. Se hace una laparotomía exploratoria. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que voy a abrir y voy a comenzar a explorar buscando dónde estaba ese ectópico. Lo primero que me voy a topar es con sangre. Y luego lo voy a encontrar el ectópico. ¿Ya? Y el ectópico no complicado, tenemos dos alternativas. Tenemos un tratamiento medicamentoso con esto, o el tratamiento quirúrgico para evitar un abdomen agudo. Señora, está con un embarazo ectópico, no está roto y podemos operarla para evitar que usted haga una emergencia. Si la paciente hace emergencia, se llama abdomen agudo. ¿Ya? Cuando la paciente, le van a dar ustedes la opción a la paciente o le van a explicar sobre las alternativas de tratamiento, ustedes deben de explicar los probables efectos adversos. ¿Qué es el metrotexato? Grecia. ¿Han escuchado metrotexate? Lee. ¿Se utiliza para el cáncer? Es un antineoplásico, se hacen quimioterapias vía oral, ¿ya? Entonces, este metrotexate va a inhibir la síntesis de la purina, o sea, la replicación de ADN, va a impedir que haya una replicación de ADN. Entonces, lo que va a hacer es que este tópico se absorbe, se reabsorbe, como que sea más chiquito, no se va a desarrollar y ya. Se coloca 1 miligramo por kilo de peso, se hacen 4 ciclos. Se coloca intramuscular. Hoy es viernes. Si hace la paciente sería viernes, domingo, martes y jueves. Esos son cuando hablamos de 4 ciclos, día por medio. ¿Ya? ¿Qué efectos puede tener? Desde una alopecia, cirrosis, alteración de la función hepática, puede provocar, si no hacemos un buen uso de la dosis, no manejamos la dosis, puede llegar a provocar síndrome de Stevens-Johnson y puede ser que no dé resultado y que la paciente termine con una cirugía. Entonces, uno, ¿qué les dice a las pacientes? Tenemos esta alternativa y le puede provocar
esto. Nunca se dice le va a provocar esto. ¿Por qué? Porque la medicina nunca es 2 más 2 es 4. Entonces puede ser que me coloquen a mí, perfecto. Que le coloquen a ella y le tumbe el pelo entero, ¿me entendés? Entonces cada organismo es diferente, cada uno responde de diferente manera y se le debe informar. Y todo lo que ustedes informen, si Valeria me dice, doctora, yo quiero que me haga con metotrexato y historia clínica, se explica al paciente los probables efectos adversos del tratamiento, pero ella solicita una prueba del tratamiento. El paciente firma, nombre, firma, carnet de identidad y huella. Pasa algo, ella no puede venir a decirte, mire, estoy así, ¿ya? O decirme, doctora, no dio resultado porque terminó un abdomen agudo. Uno debe explicarle, puede ser que no dé resultado y termine operándose, termine siendo una emergencia. Particularmente he visto solo una paciente que usamos metotrexate cuando yo era residente, no dio resultado, terminamos abriendo a la paciente. Pero sé que otros colegas han manejado ya y han tenido resultado. Como les digo, varía de paciente a paciente. Pero esos son los 2 tratamientos, ¿ya? Solamente vamos a hacer el uso del metotrexate en estos casos. Si la edad gestacional es menos de 6 semanas, si hay embriocardia negativa, si el saco gestacional mide menos de 3.5 centímetros y si la beta-HCG cuantitativa es menor a 15.000. Solo en esos casos vamos a usar el metotrexate. Si hay embriocardia positiva, si es más grande el saquito, ya no lo usamos. Diagnóstico diferencial. Yo les puedo poner a ustedes, menciónenme 3 diagnósticos diferenciales. Y ustedes me van a colocar amenaza de aborto, mola. En una mujer en edad fértil puede ser un quiste de ovario, torcido, hemorrágico. Puede ser una enfermedad pélvica inflamatoria, una apendicitis, que se relaciona mucho, ¿no?, con el cuadro. Una peritonitis apendicular, que va a causar irritación peritoneal porque hay líquido libre, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta en embarazo ectópico? ¿No? ¿Les ha quedado claro? ¿Cómo te llamas? Ya. ¿Has escuchado que te niños con un embarazo ectópico en hígado? ¿Esto pasa? Es el abdominal, pero no es en hígado específicamente, es en abdomen, cavidad abdominal. Nunca he visto solo el hígado, solo el hígado, que es el embarazo abdominal. Ectópico abdominal. Acá tenemos lo que viene a ser la mola. También se llama enfermedad trofoblástica gestacional. Ahí les he puesto 2 conceptos, el de Schwartz, el de Williams, que llegan a la misma conclusión. Es una degeneración quística de lo que vienen a ser las velocidades coriales, que va a abarcar placenta y todo lo que es el complejo ovular. Es una alteración a nivel de la placenta, ¿ya? Se va a clasificar en mola completa o mola total y en la mola incompleta o mola parcial. La mola completa solamente van a haber vesículas, ¿ya? Se ven como unos racimos de uva, como dice ahí en el cuadrito de abajo. Solo hay vesículas. Todo lo que se saca del cuerpo va a patología, ¿ya? Entonces, y más aún si es un embarazo molar. Las velocidades coriónicas se ven como unas vesículas que son claras. En el estudio histológico, o sea, se manda, solamente se va a ver una degeneración hidrópica y se va a ver un edema velloso. A la mola completa se la considera precursora de lo que es el coriocarcinoma. ¿Ya? Va a haber ausencia de vasos sanguíneos, no va a haber ningún tipo de esbozo o restos de un embrión, como la mola parcial que vemos adelante, y tiene una mayor incidencia de malignidad. Pacientes con una mola completa deben ser estudiadas con controles de beta-HCG cuantitativa, primero semanales, luego cada 15 días, luego mensuales, luego cada 3 meses y por último cada 6 meses y de último cada año.
pueden hacer metástasis a nivel pulmonar, por eso se les pide radiografía de tórax. ¿Ya? Y la mola incompleta, en la cual, que también se llama parcial, en la cual van a observar las vesículas y pueden encontrar restos de embrión, pedacitos de embrión. Entonces esta es la mola incompleta o mola parcial, que ahí dice, miren, incluyen ciertos elementos de tejido fetal y cambios hidatiformes que son focales y menos avanzados. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Dice que las pacientes que tienen más de 40 años tienen mayor riesgo de embarazo molar. Pacientes que han hecho un embarazo molar previo tienen factores de riesgo para uno nuevo. Pacientes con abortos previos. Y en algunos libros habla hasta del uso de anticonceptivos, pero no lo explica detalladamente por qué. Pero lo considera como un factor de riesgo el usar los anticonceptivos de forma prolongada. ¿Cuál es el cuadro clínico de esta paciente? Todo sangrado intermitente, recurrente, en ausencias de mioma y todo, nos debe hacer sospechar de una esmola, ¿ya? Una enfermedad trofoblástica. El útero va a estar aumentado de tamaño. Yo estoy embarazada, les doy mi fecha de regla, sale que tengo aproximadamente de 10 a 12 semanas, pero mi barriga está, el abdomen está por encima del ombligo. Entonces tú dices, no tiene más o menos 20 semanas, porque uno ya seguía con la altura uterina más o menos cuánto vaya a estacionar. Entonces, el útero va a estar aumentado, va a ser mayor para lo que es las semanas de amenorrea. Ustedes van a querer buscar a las partes fetales, no se van a palpar, no van a poder ocultar frecuencia cardíaca fetal. La paciente va a referir metrorragias continuas, intermitentes, y algunas veces ellas dicen, boto unas ampollitas, porque son como las ampollas que se nos forman, así son las vesículas que salen. El útero no va a tener esa consistencia, agarrado una embarazada, ¿ves? Esa consistencia no va a tener esa consistencia, va a ser más blanda. Algunas pacientes van a hacer una hiperemesis gravídica, van a perder mucho de peso, van a presentar muchos vómitos, va a ser mucho más acentuado que una hiperemesis que puede tener una paciente con un embarazo normal. Van a presentar una toxemia gravídica. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber hipertensión antes de las 20 semanas. ¿Ya? Ese es el cuadro clínico de la mola. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Ecográfico. Ecográficamente vamos a ver esta imagen característica, que se llama imagen en racimo de uva, panel de abejas o tormenta de nieve. Cualquiera de esas tres cosas le mencionan para una mola, ¿ya? Vamos a poder ver el tejido molar cuando alegramos, hacemos la limpieza, vamos a poder verlo. Y si pedimos una HCG cuantitativa, la beta HCG cuantitativa, esta va a estar por encima de los valores normales. En un embarazo normal, la beta HCG se va duplicando cada 48 horas, llegando a su máximo a las 16 semanas. En un embarazo tópico no sucede eso, tiene valores normales. Y en un embarazo molar va a estar por encima de lo normal. ¿Por qué? Porque la mola viene a ser un tumor de trofoblasto, ¿ya? Y esta hormona va a ser producida por específicamente en lo que es el sincitio trofoblasto. Por eso es que los valores están de 20.000, 30.000, son elevadísimos los valores de la beta-HCG. ¿Ya? Diagnósticos diferenciales: aborto, embarazo ectópico, embarazos múltiples que tienen una altura uterina mayor para la normal, el polidramnios, que es el aumento de la cantidad de líquido amniótico. Entonces, esos son los principales diagnósticos diferenciales. ¿Qué tratamiento vamos a hacer? Vamos a hacer la evacuación del útero, ya sea por un amebo o por un legrado, controles ecográficos, dosaje de la hormona gonadotrofina coriónica humana y la radiografía de tórax. Lo que se saque del útero y se manda a patología, nos confirma que es una mola completa, se hace referencia al oncológico, para que ellos hagan el estudio que continúa, para poder evitar que
esta paciente haga un coriocarcinoma, porque es un precursor del coriocarcinoma. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? Bueno, dime, Brian. Si es que hay alguna metástasis en la parte pulmonar, el manejo ya no sería en la parte ginecológica. Una vez te dicen que es una mola completa, la paciente ya no queda con nosotros, queda con el ginecólogo oncólogo. Nosotros tuvimos hace un mes atrás una paciente con un embarazo molar que salió todo que era completo y pasó al oncológico y ya queda con ellos y con el manejo multidisciplinario. Pues no, dime, Victoria. Vaya. ¿Ya? ¿No hay más preguntas? Doctora, en embarazo normal,